ustedes. Les traigo un saludo muy grande de la primera iglesia de Santiago, de la cual yo hoy día me congrego. Y vamos a lo nuestro. Vamos a estudiar el día de hoy el libro Apocalipsis. La vez anterior que estuve con ustedes también vimos un poco de Apocalipsis, no sé si recuerdan, que estudiamos un poco sobre Apocalipsis 4. Vimos el trono de Dios y una serie de realidades celestiales que nos ayudaban a vivir en esta vida de una forma diferente. Pero hoy día vamos a ver unas realidades más terrenales, por así decirlo. Entonces, por eso vamos a ir al capítulo 2 de Apocalipsis. Capítulo 2 de Apocalipsis, versículos del 1 al 7. Apocalipsis, capítulo 2, versículos del 1 al 7. Dice así la palabra de nuestro Dios. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y se pasea en medio de los 7 candelabros de oro. Conozco tus obras y tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Ya has descubierto que son falsos. Has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Pero tienes a tu favor que aborreces las prácticas de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor, le daré derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Oremos. Amado Señor, estamos delante de ti el día de hoy. Con temor, Señor, con temor porque hemos visto tu santidad, hemos visto tu gran poder y al mismo tiempo hemos visto nuestro pecado. Hemos visto que en ocasiones nos apartamos de ti y es por eso que venimos delante de ti a clamar tu dirección, a clamar para que tu Santo Espíritu limpie nuestro corazón, ablande nuestro corazón y encienda nuestro corazón para poder vivir para tu gloria. De esta forma pedimos, oh Dios, la ayuda de tu Santo Espíritu para que tu palabra sea viva en cada uno de nosotros, Señor. Y que por favor todas estas palabras sean puestas por obra en nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús oramos para que toda la gloria sea a ti, Señor. Amén. Había una vez un par de misioneros que deciden entregar su vida por completo a la obra de la predicación del Evangelio. Y deciden ir a una ciudad que aún no había sido alcanzada por la palabra de Dios y comienzan a predicar fervientemente y constantemente el Evangelio. Un grupo de personas llega, hace oídos a estas palabras, da oídos a estas palabras y conoce a Cristo. Cristo se echa raíces en el corazón de cada una de estas personas y comienzan a predicar el Evangelio con fervor y con temor del Señor. Luego esta iglesia comienza a crecer y crecer cada vez más. Poco a poco, esta iglesia comienza a tener algunos problemas, algunas peleas internas, por así decirlo, y también algunos ataques externos. Empiezan a entrar algunas doctrinas raras. Y ahí esta iglesia que predicaba y predicaba el Evangelio en todo momento, a tiempo y fuera de tiempo, como dice la palabra, empieza a ensimismarse, a meterse dentro de sí misma, a meterse en su propio bolsillo y dejan de predicar el Evangelio. Y empiezan a
a gastar su tiempo en estas pequeñas peleas sin sentido. Después de un tiempo, un gran hombre de aquella época le empieza a enviar cartas al pastor de esta iglesia para que dejen esa forma de vivir, para que ataquen las falsas doctrinas, y esta iglesia obedece de tal forma que ya no hay más falsas doctrinas en ella. Pero aún así no hay predicación del evangelio. Continúa pasando el tiempo, siguen dentro de su propio bolsillo y esta iglesia muere. A lo mejor ustedes se sienten identificados. Yo por lo menos me siento identificado como miembro de una iglesia presbiteriana, una iglesia que es tan firmada en la palabra de Dios, que es tan celosa por el cumplimiento y el guardar de la doctrina, pero que al mismo tiempo ha dejado el evangelio o la evangelización de lado. A lo mejor como iglesia ustedes no se sientan identificados, yo no los conozco mucho, pero a lo mejor tú personalmente sí te sientes identificado. Nosotros, como iglesia, hace poco ustedes estaban estudiando, si no me equivoco, Filipenses, ¿o no? ¿Y cómo se llamaba la serie? El Evangelio del Gozo. Ustedes vieron cómo en momentos de terrible adversidad, de gran persecución, el gozo pleno en Cristo ardía y ardía cada vez más. Déjame decirte algo. Muchas veces situaciones terribles como esa pueden provocar otra cosa. Pueden provocar frieza en tu corazón. Y en este sermón, el día de hoy, yo quiero que nosotros veamos cómo volver al pie de la cruz de Cristo. En estos momentos, cuando tú ves tu corazón enfriado, cuando tú ves tu corazón distante de la palabra de Dios, cuando tú sientes que ya la relación íntima con Dios que antes tenías ya no es tan íntima, cuando has dejado de orar, cuando has dejado de leer la palabra, cuando has dejado de vivir en Cristo, ¿qué hacer en esos momentos? Quizás en momentos donde pasas por una gran tristeza, o en momentos donde el mundo, con todo el estrés que nos presenta del día a día, ¿cómo enfrentar esos momentos? ¿Cómo volver a Cristo en esos momentos? Y eso es lo que veremos hoy en día con la iglesia de Éfeso. Porque esa historia que conté al comienzo es la historia de la iglesia de Éfeso. ¿Y por qué es tan viva para nosotros el día de hoy? ¿Por qué mientras yo contaba la historia algunos decían en sus cabezas, quizás, esto se parece a una iglesia que yo conozco? Porque Dios es muy sabio, todos nosotros sabemos eso, y Él escribe 7 cartas en Apocalipsis a 7 iglesias diferentes. ¿Y por qué son 7? Porque el número 7 en Apocalipsis se refiere a algo completo. Es un simbolismo. Apocalipsis está lleno de simbolismos e imágenes. Y el simbolismo presentado aquí es la idea de que estas cartas están destinadas a todas las iglesias de la historia. Todas las iglesias de aquel tiempo, pero también todas las iglesias sobre la faz de la tierra a lo largo de los siglos. O sea, estas cartas son para nosotros también. ¿Y qué se nos presenta aquí? Primer versículo dice así: escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y se pasea en medio de los 7 candelabros de oro. ¿Quién es esa persona que es presentado ahí? En el capítulo 1, versículos 12 y 16, vamos a ir allá. Versículo 12 del capítulo 1. Dice: me volví para ver de quién era la voz que me hablaba, y al volverme vi 7 candelabros de oro. En medio de los candelabros estaba alguien semejante al Hijo de Hombre, vestido con una túnica
que llevaba hasta los pies y ceñido con una banda de oro a la altura del pecho. Su cabellera lucía blanca como la lana, como la nieve, y sus ojos resplandecían como llama de fuego. Sus pies parecían bronce al rojo vivo en un horno, y su voz era tan fuerte como el estruendo de una catarata. En su mano derecha tenía las 7 estrellas, y de su boca salían una aguda espada de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla en todo su esplendor. Aquí se nos aclara un poco, pero no tanto. No tanto. Puede ser Dios, Cristo, quizás por ahí va la cosa. Vamos al capítulo 19, versículo 15. En el versículo 15, el capítulo 19, se nos dice, de su boca sale una espada afilada con la que herirá las naciones, los gobernará con puño de hierro. Él mismo exprime uvas en el lagar del furor del castigo que viene del Dios Todopoderoso. En su manto y sobre el muslo lleva escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí se nos presenta la imagen del Cristo victorioso en su segunda venida. Entonces, esta persona que aparece en los primeros versículos del capítulo 2 es Cristo. Y es Él el que tiene a su iglesia en su mano. Estas cartas fueron escritas para una iglesia perseguida, para una iglesia que cuando alguien faltaba en el conexión, era porque probablemente estaba encarcelado o ya estaba con el Señor, porque había sido asesinado. Y el decir estas palabras trae una consolación a los hermanos, porque con esto Cristo les está diciendo: yo los tengo a ustedes en mi mano. Yo soy el que los cuida y el que los pastorea, como decía Ana delante en el culto. Dios es quien cuida a cada uno de los suyos. Y a pesar de la persecución, a pesar del más grande sufrimiento que tú estés pasando, Cristo tiene tu vida en sus manos. Cristo tiene la vida de cada uno de nosotros en su mano. No hay mayor consuelo que ese. Nosotros muchas veces buscamos consuelo en las cosas que nosotros podamos lograr, las cosas que nosotros podamos hacer. Pero no es así. El único refugio eterno es la roca eterna de nuestra salvación, que es Cristo. Si tú buscas un refugio en ti mismo, déjame decirte que de nada servirá. Porque para nada sirve un refugio hecho de polvo, que del polvo vino y al polvo volverá. El único refugio útil, el único refugio verdadero, el único refugio que puede cuidar de tu vida es Cristo, la roca eterna. Y solo en Él es que hay salvación. Y solo en Él es que hay una vida plena. Y solo en Él es que nuestros hermanos de Filipenses que ustedes estudiaron encontraban plena alegría. Déjame decirte que incluso tú puedes estar buscando refugio en el pecado. Incluso puedes estar buscando una vida plena en las promesas falsas del pecado de tu corazón. ¿Y sabes qué es lo peor? Que sí vas a encontrar alegría. Pero es una alegría pasajera, falsa y mentirosa. Porque te promete una vida de felicidad eterna. Pero a los 5 minutos se destruye y se deshace. Y es por eso que Cristo es la única felicidad.
En Cristo solamente hay vida plena. Solamente en las manos de Cristo. Y el texto continúa. Dice, conozco tus obras, tu duro trabajo, tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Ya has descubierto que son falsos. Has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. Nosotros vimos un poco de esta iglesia. Vimos cómo, a pesar de que se habían alejado de la predicación del evangelio, de la evangelización, de ese furor por el evangelio, ellos aún así continuaban siendo rectos en la palabra de Dios. Continuaban defendiendo y dando testimonio de la palabra de Dios delante de aquellos que los perseguían. Cuando ocurrían estas persecuciones y ellos eran atrapados, eran obligados a negar el nombre de Cristo. Y aún así, delante del rostro de la muerte, ellos decían, no puedo negar a aquel que nunca me ha hecho ningún mal. No puedo negar a aquel que ha traído plenitud a mi corazón. No puedo negar a aquel que ha llenado ese vacío en mi corazón que tenía forma de cruz. Pero aún así, había un problema. Eso estaba muy bueno, muy bien, pero había un problema. Y es aquí donde se nos presenta el gran problema, el gran pero. Siempre tiene que haber un pero. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. ¿Qué es eso? ¿Qué es esa idea del primer amor? Nosotros vimos su historia. La iglesia de Éfeso comienza en el capítulo 18 de Hechos, del libro de los Hechos. Ahí vemos el comienzo de esta historia, donde Priscila y Áquila van a evangelizar a este lugar, que es Éfeso, y comienzan las personas a conocer el evangelio. Y a partir de ahí más y más personas comienzan a conocer el evangelio y a predicar el evangelio. Después llega el apóstol Pablo. Ustedes pueden ver en el capítulo 19 la llegada del apóstol Pablo, de cómo cuando él se encuentra con discípulos de Juan el Bautista, y él aún así, a pesar de ser discípulos de Juan el Bautista, él les predica el evangelio y los bautiza en conformidad al bautismo de Cristo. Y ahí la iglesia comienza a crecer. Es ahí donde la iglesia comienza a crecer exponencialmente, a tal punto de tornarse una iglesia muy grande y donde Pablo les empieza a enviar cartas como la carta a los Efesios. Pero es ahí donde llega el momento del principio de la caída, por así decirlo. El principio del fin de la iglesia, donde esta iglesia se mete en su bolsillo y deja de predicar el evangelio. Deja de llevar esa sanidad que había llegado a su corazón. Deja de comunicar esta vida plena en Cristo. Deja de hablar de las bendiciones de Cristo para su vida. Y en el fondo eso es muy peligroso. Porque en el fondo eso quiere decir que tú no crees que Cristo sea el Salvador. Porque en la medida que yo empiezo a presentarle al mundo cualquier otra forma de alcanzar la salvación, estoy dejando a Cristo de lado. Estoy dejando de creer en Cristo. Estoy empezando a creer que cualquier otra cosa sirve menos Cristo. En la medida que yo dejo de predicar el evangelio, entonces estoy creyendo en el fondo de mi corazón que el evangelio no es suficiente. ¿Qué engaño más vil? Entonces mi pregunta para ti, para ustedes como iglesia, es la siguiente: ¿el evangelio es suficiente en tu vida?
¿El Evangelio es aquello que llena tu corazón? ¿Sí o no? ¿El Evangelio es el principio de tu día y el final de tu noche? ¿Cuál es la herencia que le quieres dejar a tus hijos? ¿Es una buena casa? ¿Un buen auto? ¿Una ética elevada? ¿O es la cruz de Cristo? ¿Qué mejor herencia puedes dejarle a tus hijos que te vean temprano en la mañana, palpando las paredes para no despertar a nadie, dirigiéndote a un lugar especial de tu hogar, a orar y a encontrarte con el Señor de tu salvación? ¿Qué mayor herencia que dejarle a tus hijos el Evangelio de Cristo? Entonces este es el gran problema de la iglesia de Éfeso. Habían dejado el Evangelio de lado. Habían dejado de predicar el Evangelio. Habían dejado de obedecer los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. De ir por todo el mundo anunciando la paz, anunciando a Cristo crucificado. Y la pregunta es cómo solucionar ese problema. ¿Cómo volver al pie de la cruz de Cristo? Y aquí se nos presenta la solución en el versículo 5. Hay 3 imperativos para los que les gusta el lenguaje. Dice: recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Y este es un movimiento interesante que nos muestra el apóstol para poder volver a encender nuestro corazón con la obra de Cristo. En primer lugar, recordar de dónde hemos caído. Recordar aquel momento en que el Evangelio había encendido nuestro corazón por primera vez. Recordar ese momento en que tu mayor deseo era estar en una comunión íntima con Dios por medio de la oración y la lectura de su palabra. Recordar ese momento donde todo era color de rosas porque el Evangelio hacía brillar tus ojos. Recordar ese momento donde saltabas de alegría por causa del Evangelio vivo en tu corazón. Ese es el primer paso. El primer paso para poder volver a beber de la cruz de Cristo. Volver a encender tu corazón por medio de la cruz de Cristo. Segundo, a través de ese impacto que el Evangelio había generado en tu corazón, observar tu vida en el día a día. Observar tu vida en el presente. ¿Cómo están tus pasos hoy? ¿Cómo está el Evangelio haciendo arder tu corazón hoy? ¿Cómo está tu vida devocional el día de hoy? ¿Cómo está tu vida de oración el día de hoy? ¿Cómo está tu comunión con Cristo? Y a partir de ahí, comenzar un camino de arrepentimiento. Un camino de girar en otra dirección, de mover nuestro corazón en otro sentido, de cambiar nuestra mente, nuestra forma de ver las cosas y comenzar a mirar a través de la cruz de Cristo. Comenzar a mirar esta aflicción que estaban pasando los efesios a través de la cruz de Cristo. Entender que la gloria de Cristo está por sobre mi propia gloria. Entender que el reino de Dios está por sobre mi propio reino. Y que yo estoy aquí y que tú estás aquí para hacer crecer el reino de Cristo y no nuestro reino.
¿Quieres ver un ejemplo de eso? Muchos padres hoy en día son muchas veces muy duros con sus hijos. Hay otros muy blandos, pero al final es lo mismo. Son muy duros con sus hijos y ejercen una disciplina dentro de la familia que es muy dura, muy estricta. Quizás ustedes lo vivieron en sus casas, no tengo cómo saberlo. Muchas veces esa disciplina tan estricta es por causa de una egolatría. Es porque yo quiero que mi familia se vea perfecta delante de los demás. Y como yo fui aquel que logró esa perfección. Ahí no hay evangelio. Ahí no está Cristo. Ahí hay una especie de autocrucifixión. Hay un robo absoluto de la gloria de Dios. Y nos constituimos como ladrones, terribles ladrones, porque estamos robando la gloria de Dios. Creo que eso es mucho peor que robar cualquier otra cosa. Y hay un tercer paso. Vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Y aquí concluye este movimiento de transformación del corazón, que es básicamente lo que también es dicho en... Hoy lo anoté aquí y ahora no lo sé. En Efesios capítulo 4, versículos 22 y 28. Justo a los Efesios. Efesios capítulo 4, versículos 22 y 28. Dice el capítulo 4, versículo 22. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Aquí viene esta idea de arrepentirse, de despojarse completamente de ese pasado pecaminoso. Y aquí hay otro movimiento. Versículo 23. Ser renovados en la actitud de su mente y ponerse ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios, en verdad, justicia y santidad. El versículo 28 coloca una aplicación de esta acción. Y la aplicación sería: el que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. ¿Se fijan del movimiento completo? De cómo no basta sacarse un ropaje viejo, sino que también hay que revestirse. En este caso no basta con solo dejar de robar, sino que también hay que trabajar, y más aún, para tener con qué ayudar a los otros. Aquí ocurre lo mismo. El movimiento tiene que ser completo. Yo no sé contra qué pecado estás luchando tú. Solo sí sé que estás luchando contra algún pecado. No sé contra cuál. Aléjate de eso. Huye del pecado. Despójate completamente de aquello que te ataca. Yo no sé si son iras, no sé si son contiendas, no sé qué es. Pero despójate completamente del pecado y haz este movimiento completo de revestirte con Cristo, de empezar a seguir las obras de Cristo, de empezar a ser transformado por la cruz de Cristo y ser formado a la imagen de Cristo. Una tarea difícil, pero calma. Porque el que comenzó la buena obra es fiel y justo para completarla. Así como Cristo comenzó, implantó un día el Evangelio en ti, plantó una semilla en tu corazón, Él mismo es el que hará crecer esa semilla por medio del Evangelio. Y te hará fructificar al 100 por 1.
El texto continúa. Dice aquí una advertencia. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. La iglesia de Éfeso hoy en día no existe. Es una iglesia que al parecer, después de recibir estas palabras de Cristo, no se arrepintió. Porque la idea de quitar el candelabro es ese. Yo voy a destruir esa iglesia porque no sirve. No predica el evangelio. Nosotros acabamos de cumplir 5 años. Y amamos a esta iglesia. Veía en sus rostros cómo brillaban sus ojos al momento de ver las imágenes. De quizás como una lágrima de alegría caía. Tú amas a esta iglesia. Y la forma en que esta iglesia pueda permanecer y resistir a la mayor persecución que pueda venir, la única forma para que esta iglesia pueda continuar firme en Cristo a través del paso de los siglos, es por medio de la predicación del evangelio. Es por medio de la proclamación de las buenas nuevas de salvación que están en Cristo Jesús. Es diciéndole a aquel que no tiene pan, ¿dónde hay pan? Aquel que necesita de Cristo y que está con una vida triste y destruida, que no tiene propósito en su vida, decirle, yo sé dónde hay un propósito. Yo sé dónde hay una vida buena. Yo sé dónde está la vida eterna, que es en Cristo Jesús. Solamente en la cruz de Cristo. Entonces el llamado ahora es predica el evangelio. Vuelve a la cruz de Cristo. Vuelve, arrodíllate y abraza el pie de la cruz de Cristo. Y depende de Él para absolutamente todo. Vive para Cristo. Pero, versículo 6, tienes a tu favor, este es un pero positivo. Tienes a tu favor que aborreces las palabras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. ¿Quiénes son esos nicolaitas? Hay muchas peleas al respecto de quiénes serán, pero lo más probable es que sea un grupo de personas de la iglesia que entendía que lo mejor para poder continuar vivos y en Cristo, por así decirlo, y en la doctrina, lo mejor era simplemente negar a Cristo. Era cuando fuesen acusados, cuando fuesen encarcelados, cuando fuesen amenazados de muerte, simplemente negar a Cristo, salvarse y después volver a Cristo. ¿Qué engaño más grande? ¿Qué engaño más grande? El problema de eso es que muchas veces nosotros somos así. Muchas veces a nosotros, a nuestro corazón, que es ególatra, nos cuesta aceptar que el evangelio es locura. Que la predicación del evangelio es locura. Y que nosotros, al predicar algo loco como el evangelio, vamos a ser tenidos por locos. Ni nos cuesta aceptar eso. Entonces, por eso preferimos seguir filosofías o un discurso más ameno para la gente, más simple de aceptar, más aguado, más diluido, en vez de simplemente declarar la verdad del evangelio y confiar en que Cristo hará su obra en el corazón de quien Él quiera por medio del evangelio. Es Él el que transforma los corazones y no nosotros. El que tenga oídos, versículo 7, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y este texto es bien interesante porque en aquel tiempo era una carta que iba pasando, por así decirlo, y la recibía el pastor de la iglesia, y como probablemente era el único que sabía leer en aquel entonces,
La iglesia escuchaba, simplemente escuchaba. Puesto que no todos leían en aquel tiempo. Y es por eso que dice, el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esa es una razón. Y la segunda razón, que es espiritual, por así decirlo, la primera es física, la otra espiritual, se refiere al Espíritu Santo que habita en cada uno. Diciendo, estas palabras son difíciles de aceptar. Es fácil de entender. Todo lo que yo acabo de decir, cualquiera lo entiende. Hasta un no cristiano entiende. La diferencia es que no lo va a aceptar. Y está diciendo aquí que solamente estas palabras son aceptadas por aquel que tiene el Espíritu Santo viviendo en su corazón. Y ahí cabe una pregunta que hacernos a nosotros mismos. ¿El Espíritu Santo vive en nuestro corazón o no? A partir del día de mañana, del día lunes, ¿cuál será mi preocupación? ¿Cuál será la preocupación principal en mi día a día? ¿Será transformar mi vida, despojarme de este viejo hombre, revestirme de Cristo y vivir para su gloria y no para la mía? ¿O no? ¿Cuál será tu forma de vivir el día de mañana? ¿Oirás estas palabras o no? ¿El Espíritu Santo martillará nuestro corazón o no? Y por último, aquí ya un poco de alegría. Si es que nuestro corazón es transformado, si es que el día de mañana mi anhelo es vivir para Cristo y vivir en pro del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el Señor de señores y el Rey de reyes, entonces al que salga vencedor le daré derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. ¿Te acuerdas del Edén? ¿Te acuerdas del texto que habla del Edén? No que hayan estado allá. ¿Se acuerdan del texto del Edén? Cuando se nos habla que habían varios árboles, pero habían dos en especial. Uno, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y el otro, el árbol de la vida. Con el árbol de la vida podíamos vivir eternamente. Y con el árbol del conocimiento del mal, del bien y del mal, caer en pecado, morir y separarnos completamente de Dios. Aquí en este versículo se nos dice que aquellos que perseveren, aquellos que se entreguen por completo al Evangelio, aquellos que sean alcanzados por la cruz de Cristo, sean transformados por la cruz de Cristo, podrán vivir una vida plena, eterna y perfecta, con una comunión eterna y perfecta con Cristo. Podrán disfrutar de las grandes bendiciones que están preparadas y que se nos dicen en el capítulo 22 de Apocalipsis. Si quieren ir para allá, para concluir con esta lectura. Capítulo 22 de Apocalipsis. A partir del versículo 1 del capítulo 22 se nos dice: luego el ángel me mostró un río de agua de vida, claro como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, y corría por el centro de la calle principal de la ciudad. A cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 cosechas al año, una por mes, y las hojas del árbol son para la salud de las naciones. Ya no habrá maldición. El trono de Dios y del Cordero estará en la ciudad. Sus siervos lo adorarán, lo verán cara a cara y llevarán su nombre en la frente. Ya no habrá noche, no necesitarán luz de lámpara ni de sol, porque el Señor Dios los alumbrará y reinarán por los siglos de los siglos. ¿Tú estás luchando contra algún pecado?
Tengo la más grande certeza de eso. Así como yo también estoy luchando con pecados. Y este pasaje me trae mucha alegría y mucha felicidad. Porque hay momentos en mi vida en que algo en mi corazón me dice, para de luchar contra ese pecado, ya no aguanto más. Y sé que hay momentos en tu vida en que pasa eso. Pero aquí se nos muestra que llegará el día en que todo pecado será retirado de nosotros. En que ya no habrá luchas contra el pecado. Ya no habrá sufrimiento por causa del pecado. Ya no habrá más persecución. Ya no habrá más llanto. Ya no habrá ningún tipo de sufrimiento. Y podremos estar cara a cara con nuestro Dios. Entonces mi deseo cuando leo este texto es: vuelve, Señor Jesús, por favor. Maranata, Señor, vuelve, Señor Jesús. Y ese tiene que ser el deseo que arda en nuestro corazón para poder volver a la cruz de Cristo. Es un deseo ardiente por el retorno de Cristo, por ver el reino de Dios instaurado y todos los hombres siendo llevados a adorar al Señor. Oremos, hermanos, para concluir. Amado Dios, estamos delante de ti en esta hora.